de la ONU, pero además fue el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y exdirector del BID y opositor a Maduro. Señor Arria, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Camila. Todo indica básicamente que este fin de semana no va a haber sorpresas y que el chavismo una vez más pues va a ganar las elecciones. Pero eso lo que suscita son múltiples preguntas de qué va a pasar en el continente y qué va a pasar con Venezuela y cuál podría ser un mecanismo de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, lo primero que yo diría es que haciendo un buen uso del castellano, no son elecciones, son resoluciones o designaciones. Es un resultado ya conocido. Incluso Maduro ha hecho aumentar el número de diputados en un 66%. Creo que van a llegar ahora a 270. Querían buscar el mayor número de posiciones para su gente. Esto está calificado mundialmente como una farsa. No es reconocido por la Unión Europea, no se lo ha reconocido por la OEA. Y esa es la situación. Ahora, las implicaciones que esto tiene es que a partir de ese momento se suma al usurpador de Maduro, que es un régimen no reconocido por lo menos por 60 países, se suma el hecho de tener una asamblea también usurpadora, no reconocida y, como uno dice, absolutamente ilegítimo. Eso coloca a los países que vienen reconociendo al gobierno interino legítimo ante una disyuntiva de continuar reconociéndolo, como yo aspiro lo hagan, con la poca institucionalidad que nos queda, o simplemente plegarse a los hechos que vayan a suceder ahora. A nosotros nos preocupa la relación entre Colombia y Venezuela, porque nosotros somos el país que más recibe migrantes de Venezuela por cuenta de la situación económica, social y política que está viviendo ese país. Tomás Guanipá es el embajador de Juan Guaidó en Colombia. Y frente a estas elecciones, señor Guanipá, embajador, bienvenido. ¿Qué va a pasar con usted y qué va a pasar con todos los representantes de ese gobierno que... pues... Una alianza inédita en apoyo a Venezuela, a la legítima Asamblea Nacional, van a reconocer esos resultados que habrán el domingo, que están todos ya previstos, que están todos ya cuadrados por el régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, nosotros vamos a mantener la legitimidad que nos dio el pueblo en las elecciones del año 2015, porque resulta obvio que si no hay elecciones libres en Venezuela, la Asamblea Nacional continuará teniendo la legitimidad hasta que haya elecciones libres de nuevo y podamos no solamente escoger un nuevo parlamento, sino escoger un nuevo gobierno, porque hay que recordar que en el año 2018 tampoco hubo elecciones presidenciales, fue un gran fraude electoral y constitucionalmente está pendiente hacer un cambio de gobierno, y por eso para nosotros es evidente que este apoyo que hemos recibido de estos 60 países van a continuar, las relaciones con Colombia van a continuar. Hemos hablado con el presidente Duque nos ha dicho que va a seguir el gobierno de Colombia apoyando al gobierno interino y a la Asamblea Nacional legítimamente constituida. Eso que dice usted, embajador, me parece importante. Quiere decir entonces que a pesar de lo que va a suceder este fin de semana en Venezuela con elecciones de la Asamblea, ustedes van a seguir operando, en este caso usted como embajador de Juan Guaidó aquí en Colombia va a seguir operando como tal y el gobierno de Colombia lo va a seguir reconociendo a usted como el embajador legítimo de Venezuela. Es que efectivamente hay una continuidad constitucional que habrá de la Asamblea Nacional y por supuesto esto va a seguir siendo reconocido por Colombia, que ha sido un líder muy importante en esta alianza que ha habido junto a Estados Unidos de países democráticos que nos están apoyando. Por lo tanto, la elección de este domingo, que no es otra cosa que una gran farsa, que es un gran fraude, no va a ser reconocida por nadie y nosotros continuaremos teniendo la legitimidad que el pueblo venezolano nos dio en el año 2015 y que se renovará cuando logremos que en Venezuela haya un cambio político y podamos elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento. Se le dañó el cable a Gonzalo. Valeria, ¿usted tiene pregunta? Sí, yo tengo pregunta para el embajador, porque cuando uno analiza un poco la estrategia de Juan Guaidó y pues la que está siguiendo también Colombia, uno dice, bueno, estos años ustedes contaron con el apoyo del presidente Donald Trump en Estados Unidos, de la presidenta Yanine Áñez en Bolivia, del presidente Bolsonaro en Brasil, del presidente Duque en Colombia, tenían un apoyo de una coalición más a la derecha. Todas estas fuerzas están cambiando en el continente, pues empezando por Estados Unidos, Bolivia, y pues a Colombia le queda un año de Duque. ¿Cuál es el plan de ustedes ahora que ya no van a tener todo este apoyo internacional? ¿Ustedes van a seguir insistiendo en esta misma estrategia o van a cambiar de estrategia? ¿Cómo pretenden cambiar la situación actual en Venezuela?
Mira, yo creo que la alianza internacional va a continuar, ¿no? En Estados Unidos el cambio de gobierno no creemos que represente un cambio de política hacia Venezuela, porque si recordamos, la política hacia Venezuela de Estados Unidos ha sido bipartidista, es decir, ha habido un gran consenso sobre la política hacia Venezuela, el cerco democrático al régimen de Nicolás Maduro, y en ese sentido recordemos que en enero de este año Juan Guaidó fue recibido en el Congreso estadounidense con una ovación de las dos bancadas, tanto demócratas como republicanos. Y hace apenas pocos días, el embajador de Estados Unidos en Venezuela fue ratificado por el Congreso con los votos demócratas y los votos republicanos, con lo cual nos hace pensar que esta política va a continuar y la alianza se va a mantener, porque al final son 60 países que están comprometidos con Venezuela, con su democracia, con el futuro. Más allá de lo que ocurra en alguna particularidad o en algún país, yo creo que ese apoyo va a continuar y es muy importante para nosotros. Donde yo creo que debe haber un cambio es en la estrategia interna. Creo que nos está haciendo falta en Venezuela que haya una presión popular de nuevo que ponga en jaque al régimen de Nicolás Maduro. Esa presión interna tenemos que articularla con los actores sociales del país, con los trabajadores, pero que se convierta en una protesta política por la democracia y por la libertad. Y eso yo creo que tiene que ser un cambio en los próximos meses que vamos a ver y que inicia ese proceso de presión con la consulta constitucional que estamos nosotros convocando, la consulta popular que habrá a partir del 7 de diciembre hasta el 12 de diciembre, en la cual vamos a consultar a los venezolanos sobre el desconocimiento del fraude electoral, sobre la necesidad de hacer elecciones presidenciales libres, justas y verificables, y donde podamos además ratificar nuestro llamado a la comunidad internacional a seguir apoyando a Venezuela y seguir en la estrategia de cerco democrático al régimen de Maduro. Yo creo que la presión internacional, junto con una presión interna que logremos en los próximos meses, puede poner en jaque al régimen de Maduro y por lo menos demuestra nuestra voluntad de no rendirnos hasta lograr el cambio político en Venezuela. Sin embargo, pues en Venezuela hay dos caras y también Gonzalo Lázari nos decía que las encuestas mencionaban que un 40% de la población sí va a salir a votar y esto podría legitimar esas elecciones. Por eso Ricardo Sánchez, que es candidato a diputado en este momento en ese país y es cercano al chavismo, también nos acompaña para oír la otra cara, la otra visión de lo que está pasando en el vecino país. Señor Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo que nos escucha a través de esta emisora. Lo que estamos escuchando de nuestros invitados, pero también de lo que se ha mencionado en diferentes reportes de analistas de la prensa internacional, es que está cantado quién va a ganar las elecciones este fin de semana. Y lo que nos dicen muchos es que, oiga, no le diga elecciones porque esto no van a ser elecciones libres y democráticas. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes que sí están participando en esas elecciones y consideran que sí están bien las reglas de juego? Bueno, en principio creo que nuestro pueblo ha dado una demostración nuevamente de civismo, de compromiso democrático, digamos, a lo largo y ancho, lo que ha significado estos 3 meses, de algarabía, de entusiasmo, para lo que pueda significar el abrir la puerta al futuro. Creo que 5 años después de haber tenido el sector más oscuro de la oposición al frente del Parlamento, no tienen nada ni bueno ni nuevo que ofrecerle a los venezolanos. Un liderazgo que, digamos, su mayor compromiso que pudiese tener con el pueblo que lo engañaron con aquella tesis de la última cola, es los botiquines y las fiestas que hacen en restaurantes de Bogotá como Andrés Carne de Res o restaurantes de la Quinta Avenida de Nueva York o los principales espacios de fiestas que tienen en Europa con los recursos que le robaron a los pueblos venezolanos, con los recursos que usufructaron con la supuesta ayuda humanitaria, con los recursos que han usufructado después de que se robaron Monómeros, una empresa de todos los venezolanos, o de Citgo, una empresa venezolana que estaba en los Estados Unidos. Hoy los venezolanos mayoritariamente, lo dicen todos los estudios de opinión, no solamente los que favorecen a las fuerzas de la Revolución Bolivariana, sino incluso estudios de opinión vinculados a la oposición venezolana, donde un número significativo de venezolanos va a acudir a las urnas electorales para cumplir con un compromiso constitucional. Recordemos que nuestra Carta Magna, aprobada por todos los venezolanos en 1999, reconfirmada, digamos, con el pueblo en el año 2007, consagra en su articulado que el 5 de enero del año 2021 debe juramentarse un nuevo parlamento. Y eso lo sabían los sectores de la oposición, el sector minoritario, el sector, digamos, más hostil, más radical, que, bueno, lamentablemente para los sectores de oposición
han querido, al no contar con los votos, al ver que sus propuestas o iniciativas frustradas de subir al país en violencia, en una invasión, como quisieron hacerlo, con una intervención militar como ellos la convocaron, tanto daño que han hecho hace 5 años, al no contar con el respaldo popular en Venezuela, en Caracas, en la ciudad del país, entonces no nos ocurre otra mejor fórmula que plantear una consulta que escuchamos ayer, por ejemplo, algunos voceros de la oposición calificados, digamos, que no estamos de acuerdo con su posición, pero consultar efectivamente lo que ya consultaron ellos mismos en el año 2017 y que efectivamente no cumplieron. Claro, ahora no somos nosotros los que debemos resolver los problemas a la oposición. Claro, y allá va mi pregunta con el embajador Huanipa. Embajador, quien lo escucha a usted en Venezuela dice, pues ustedes no están llamando a votar. ¿Qué le queda al ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie está esperando una solución por parte del gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó. Y la solución no llega, ni a nivel de fuerza militar, ni a nivel de votos. ¿Qué hace el ciudadano de a pie entonces? Bueno, hay que recordar que nosotros estamos bajo una dictadura. Es una dictadura que además ha acabado con toda la capacidad del país para poder progresar. El desastre económico que estamos viviendo es terrible y la gente se siente totalmente agobiada. Es producto, pero han acabado con la capacidad de la producción de petróleo, han hecho actos de corrupción como nunca antes se habían visto en el país, tienen a la gente pasando hambre y es obvio que se mantienen a través de la fuerza. Todas las encuestas indican que el 80% de los venezolanos rechaza el régimen de Nicolás Maduro y es evidente que si hubiese unas elecciones libres en Venezuela arrasaría la oposición democrática en el país. Pero nos toca a los venezolanos resistir y mantener en pie de lucha porque efectivamente una dictadura puede costar mucho derribarla, pero hay que derribarla porque es el futuro de la patria lo que está en juego. Por lo tanto, creo que es absolutamente legítimo esa consigna que decía Juan Requesens, hoy preso político del régimen, que decía, me niego a rendirme. Y yo creo que ese mensaje es un mensaje que vamos a enarbolar todos los venezolanos con la participación masiva en la consulta popular que vamos a estar desarrollando del 7 al 12. Los venezolanos queremos elegir y en este momento no tenemos derecho a elegir. Y los venezolanos queremos participar. Bueno, imagínate tú lo que significa que en estas elecciones los partidos políticos fueron secuestrados por el régimen, nos quitaron nuestras siglas, nuestros nombres y nuestros colores y se lo dieron a gente afecta al régimen de Nicolás Maduro. Es una cosa insólita que no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Y que señor Huanipa, ¿sí? Señor Huanipa, al principio de esta entrevista usted mencionó brevemente el cerco diplomático, que también pues del mismo se ha hablado mucho en Colombia. En términos cuantificables, verificables, es decir, efectivamente, ¿para qué ha servido el cerco diplomático? Si yo le dijera cuáles han sido los resultados, ¿para qué ha servido? Mira, yo creo que para deslegitimar al régimen de Maduro, para debilitarlo, para que pueda sentirse obligado a que exista en algún momento un proceso de negociación seria en el país. Creo que eso es un proceso importante. Lo que sucede es que la gente quiere que hubiese, y todos hubiésemos querido que hubiese un cambio definitivo en el corto plazo, pero estas luchas son luchas. Pero señor Huanipa, yo creo que pocas veces, señor Huanipa, con todo respeto, creo que pocas veces Maduro ha estado tan atornillado al poder como en este momento, es decir, tan seguro, a pesar de todo lo que está pasando, lo que ha pasado en pandemia, y no le ve uno esa debilidad que se supone que le dio haber dado este cerco diplomático. Entonces, no entiendo cómo es que lo ha debilitado, ¿en qué sentido? Es que eso puede parecer que es un régimen que está atornillado, pero un régimen que se sostiene sobre la fuerza de la represión y del uso de las armas. Y lamentablemente eso obliga al pueblo a tener que resguardarse, que cuidarse, y por eso insisto que la rebelión del pueblo tiene que ocurrir y tiene que haber una presión interna que obligue al régimen de Maduro a que pueda haber una negociación seria en el país. Yo creo que esto es un gigante con los pies de barro y estoy seguro que la persistencia en la lucha es una cosa que nos va a llevar a un cambio, porque esto no es sostenible en el tiempo y porque tenemos todos el deber de hacer no solamente de esta coalición internacional, sino también de la unión de todos los venezolanos, un espacio de lucha que permita que podamos rescatar la democracia y la libertad. Mira, en muchísimos regímenes dictatoriales, siempre parece que nunca van a terminar de caer y al final
la fuerza del pueblo se termina imponiendo y los cambios terminan llegando. Pero nosotros lo que tenemos es que mantener esa lucha. Pero nosotros en América Latina tenemos el ejemplo de Cuba, y que muchos mencionaron durante bastantes años lo que usted acaba de decir, y Cuba lleva más de 50 años con el sistema político en el que está, a pesar de tener una oposición muy grande y tener el apoyo de Estados Unidos y muchos países en el mundo, y eso no ha pasado. Por eso la pregunta que yo como colombiana le hago, que seguramente es la que se hacen muchos ciudadanos, es ¿por qué al gobierno de Colombia le conviene es tener una relación con el gobierno interino de Juan Guaidó, es decir, con su embajada, y no mirar a ver, pues a pesar de la situación de Venezuela, cómo entabla una relación con los representantes de Nicolás Maduro? Porque cuando pasó, por ejemplo, lo de Aida Merlano, salió la canciller a decir que entonces iban a hacerle la solicitud a ustedes, cuando ustedes pues no tienen margen de maniobra dentro de Venezuela. Mira, porque yo creo que esto es un tema de principio de valores, el presidente Duque lo ha dicho, la defensa de la democracia es un tema que tiene que ser una prioridad en todos los países democráticos del mundo, y en ese caso Colombia ha entendido perfectamente que la situación que está atravesando Venezuela es una situación absolutamente inaceptable de violación de derechos humanos, además de un grave riesgo para Colombia y para su seguridad interna, porque en Venezuela actúan grupos guerrilleros que delinquen en Colombia y que utilizan a Venezuela como zona de distensión para armarse, para tener más poder, y eso es absolutamente inaceptable. Además es un régimen que tiene relaciones con dictaduras como las de Irán, que son peligrosísimas para la región. Por lo tanto, esta coalición que se ha conformado de 60 países para apoyar la democracia y la libertad en Venezuela es un tema de principios y de valores, y Colombia ha estado en la primera fila de la defensa de esos principios y de esos valores, y por eso yo creo que es muy importante mantener esa relación con la oposición venezolana y con quienes están luchando para poder liberar al pueblo de Venezuela, porque además, para que esta crisis migratoria que está teniendo Colombia en este momento pueda cambiar, pueda terminar, hay que luchar para que haya un cambio político en el país. De otra forma, no habrá regreso de los venezolanos a Colombia, que es lo que el regreso de los venezolanos al país, que es lo que los millones de venezolanos que están fuera de Venezuela están queriendo tener, una posibilidad de regresar a su nación con un cambio político que haya en Venezuela. Usted decía que Colombia ha estado en primera línea en la defensa de la democracia y que por eso optó por defender a Juan Guaidó. Lo cierto es que esa estrategia a Colombia también le ha costado. Y ustedes, digamos, hay personas que dicen, bueno, ustedes ¿qué le han entregado al proceso a cambio? Porque lo que uno está mirando es que dentro de la oposición ustedes ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Uno mira peleas entre Guaidó, Capriles, María Corina, y uno dice, Colombia entregándoles todo, todos los países que los han apoyado, y ustedes en la oposición ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Esto genera un poco de zozobra y de críticas hacia ustedes. ¿Por qué ustedes ni siquiera han podido generar un discurso cohesionado y unificado en torno a qué hacer en contra de Maduro? Mira, yo creo que nosotros hemos dado muestras de unidad una y otra vez. Nada más hace 5 años logramos una alianza perfecta para ir a la Asamblea Nacional, que nos dio el 66% de los cargos que estaban en elección. Cada vez que ha habido un proceso electoral al que hemos participado, hemos ido totalmente unidos en la oposición, y esa unidad se va a mantener. Sí es verdad que se cometen errores cuando se discuten públicamente cosas que se tienen que discutir internamente, pero la unidad es una necesidad que nosotros comprendemos perfectamente y que la asumimos además como un valor fundamental y como un instrumento absolutamente indispensable para poder lograr el cambio. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la aseveración de decir que nosotros no nos ponemos de acuerdo, porque hemos dado muestra una y otra vez de ponernos de acuerdo y de estar unidos en torno al objetivo común de lograr la democracia y la libertad. Pero hay que recordar que esta es una coalición muy variopinta, donde existen total diversidad de ideologías, y eso hace que nuestras discusiones a veces, lejos de ser internas, sean públicas, y eso sí es un error que nosotros tenemos que corregir. Pero yo estoy absolutamente comprometido y convencido que la unidad como valor va a mantenerse, y nosotros como coalición política seguiremos luchando para que en Venezuela pueda haber condiciones para poder elegir un nuevo gobierno. Yo le pregunto al señor Sánchez, que ha hablado aquí del amplio respaldo popular que tiene el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo en Venezuela, pero uno ve imágenes de colas de autos, de vehículos esperando por días poder tanquear un carro porque no tienen gasolina, porque el país está viviendo una situación económica muy crítica, muy precaria. Entonces el respaldo popular del que usted habla, señor Sánchez, habría que mirarlo en las urnas, pero además me gustaría que usted le respondiera aquí, entre otros, al embajador Guanipa, que dice que es una farsa. Las elecciones del domingo van a ser una farsa que van a servir para legitimar un régimen ilegítimo que es el de Nicolás Maduro.
¿Usted qué tiene que responderle a ese tipo de afirmaciones, señor Sánchez? Bueno, en principio, para que es lo que ha representado esta tesis del interinato, que seguramente en la Universidad Pontificia Javeriana, el Laboratorio de Estudios Internacionales, estudiarán a futuro como un caso de malpraxis diplomática, porque efectivamente a gobiernos de la región, que inicialmente su posición ideológica, han sido imbuidos en el fiasco político, diplomático y bochornoso, donde muchos de los actores que han impulsado este daño terrible a la población venezolana, como efectivamente están las averiguaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación Colombiana, contra algunos elementos vinculados a esta farsa del interinato del señor Guaidó, donde lamentable y tristemente han tenido manejo doloso, por ejemplo, de una empresa que era de primera línea venezolana, que claramente tributaba al entendimiento con los sectores agroproductivos colombianos, como es Monómero, pero bueno, hoy está sumida en los escándalos, pero en la corrupción, Sánchez, la pregunta sobre la farsa, y que ponen en evidencia claramente, digamos, esta farsa que ha significado un liderazgo, si se puede llamar así, de los sectores más reaccionarios de la oposición. Ahora, lo que es importante decirlo sobre el tema de lo que nuestro pueblo ha sufrido. Recordemos que Citgo, una empresa manejada por los venezolanos, enviaba diariamente a Venezuela 174,000 barriles de combustible venezolanos, y que lamentablemente después de que fue secuestrada, robada, ultrajada por los agentes de Guaidó en Washington, lamentablemente la posibilidad de refinar nuestro crudo que seguimos nosotros produciendo ha sido imposibilitada, y claramente afecta la calidad de vida de nuestro pueblo, que efectivamente dura horas y en muchos casos días para surtir de combustible. Es parte del daño que han hecho, que le ha imposibilitado las sanciones, por ejemplo, que no sufre, por ejemplo, Ecopetrol, pero sufre nuestra principal empresa petrolera, que le impiden comercializar crudo venezolano en el exterior, sí, que le impiden acceder a disolventes, a catalizadores que permiten transformar el crudo en combustible para abastecer el mercado interno. Entonces no está bien que se le haga daño al pueblo venezolano y después digan que es responsabilidad del presidente Nicolás Maduro. A nuestro pueblo, el pueblo venezolano ha elevado la conciencia, está claro quién es el que le ha hecho daño, como efectivamente también está claro el pueblo colombiano, que ha visto que el sector más ruin, más reaccionario, que ha sido, digamos, acobijado por el gobierno del señor Duque, lamentablemente, bueno, ha puesto con mucha claridad un sector que no merece llamarse venezolano, que sigue haciendo daño al pueblo de Venezuela. Permítame, señor Sánchez, hacerle una última pregunta al embajador de Juan Guaidó en Colombia, el señor Guanipá. Embajador, pero entonces, ustedes no reconocen estas elecciones del fin de semana, dicen que esto no va a ser democrático. ¿Cuál es la alternativa que entonces están planteando ustedes? ¿Cuál creen a futuro que va a ser la solución para lo que está sucediendo en Venezuela? Porque como ya le preguntaban mis compañeros, pues creíamos que supuestamente el cerco diplomático iba a funcionar y no está funcionando. Cuando se habló que el concierto en la frontera, que los días de Maduro estaban contados, no fue cierto. Entonces, ahora, ¿el plan es cuál? Mira, el plan es muy claro, es resistir y seguir luchando hasta que Venezuela pueda ser libre. Un pueblo que está absolutamente deprimido por la forma como el régimen ha atacado la posibilidad de que la gente pueda tener calidad de vida, tiene derecho a luchar por su futuro, y nosotros estamos luchando. Nosotros lo que no tenemos derecho es a rendirnos, y nunca nos vamos a rendir hasta lograr la libertad y la democracia. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI exista una dictadura como la que está viviendo Venezuela hoy, y nosotros como oposición, como pueblo que está unido en torno a la posibilidad de lograr un cambio, vamos a mantenernos en nuestra lucha, no solamente por tener apoyo internacional, sino también nuestra lucha interna para poder derribar la hegemonía que se ha querido implantar en Venezuela, que a través del uso de la utilización de la represión y de las armas han tenido de rodillas al pueblo de Venezuela. Y este es un pueblo que este domingo va a demostrar que no está de acuerdo y que no va a aceptar y que no va a convalidar fraudes en Venezuela cuando nos quedemos todos en nuestra casa y veamos que los que salen a votar son solamente aquellos que están controlados por el régimen de Maduro. Lo que va a ocurrir el domingo y lo que va a ocurrir después, el 7 de diciembre al 12, va a ser una rebelión popular, porque vamos a demostrar que a pesar de la represión, seguimos en pie de lucha para conquistar nuestra libertad y nuestra democracia. Nuestro único camino es luchar, es persistir, es mantener la convicción de que nosotros vamos a poder conquistar nuestra democracia y nuestra libertad, y para eso la presión interna será muy importante en los próximos días y en la próxima semana, pero la lucha internacional no ha sido en vano y debe mantenerse en el tiempo para que Venezuela pueda volver al concierto de las naciones democráticas del mundo.
Ay, señor Guanipa, yo sé que Camila ya le dijo que era la última pregunta, pero le voy a hacer la última de verdad y discúlpeme. Un embajador de un presidente interino, que de todos modos es un cargo simbólico, el presidente interino no tiene poder de mando sobre las instituciones de su país. ¿Qué poder o qué rango de acción tiene un embajador, pues que es un embajador de todos modos simbólico, porque pues no hay ningún rango de acción sobre las instituciones del propio país? No, bueno, fíjate, hemos tenido una vinculación y una relación con el gobierno de Colombia muy estrecha. Hemos venido trabajando en función de lograr que la lucha política en Venezuela pueda tener un desenlace positivo para el país. Hemos venido trabajando por la regularización de los venezolanos en Colombia. Hemos venido trabajando sobre políticas migratorias que pudieran ser beneficiosas para los venezolanos y en definitiva creo que estamos siendo útiles para los venezolanos que han salido del país, pero también estamos siendo útiles para la lucha por la democracia y la libertad. Por lo tanto, no creo que sea un cargo simbólico, sino es un cargo que además tiene un alto contenido político porque efectivamente es un cargo que lo que busca es poder ayudar en la presión que estamos teniendo los venezolanos para poder conquistar nuestra democracia y nuestra libertad. Ya, embajador, yo sé que usted se tiene que ir, pero se lo prometo que es la última pregunta, pero es que usted habla de los venezolanos que salieron del país y yo no me resisto a preguntarle lo que ocurrió en Estados Unidos en estas elecciones en donde pues Donald Trump fue apoyado fervientemente por la comunidad venezolana a un punto donde lo más interesante es que los venezolanos estaban apoyando de una forma ciega a Donald Trump, como los que apoyaron a Hugo Chávez en su momento, incluso ante un señor diciendo que hubo fraude democrático, etcétera, los venezolanos apoyando casi que a un señor que se quería perpetuar con los mismos rasgos de Hugo Chávez en Estados Unidos. ¿Usted por qué cree que además después de 4 años de Donald Trump, que no cambió nada la situación de Venezuela, por qué cree que este apoyo se dio de esta manera tan ciega y tan caudillista en Estados Unidos por Donald Trump por parte de los venezolanos? Mira, yo no voy a etiquetar ni a utilizar los adjetivos que tú has usado para referirte a Trump y ni me voy a meter tampoco en la política interna de Estados Unidos. Creo que allí hubo una elección, esa elección tuvo un resultado, ese resultado hay que aceptarlo, lo aceptan todos quienes viven en Estados Unidos y quienes han votado en ese proceso. Yo creo que los venezolanos tenían una solidaridad natural con el gobierno de Donald Trump, que iba a la reelección por las políticas de lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, y yo creo que eso es absolutamente natural. Sin embargo, yo reitero que la política hacia Venezuela ha sido bipartidista y el apoyo del gobierno de Estados Unidos a la búsqueda de la democracia y la libertad se va a mantener en el tiempo y los venezolanos vamos a saber agradecer. Usted dice que es un apoyo natural, pero entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hizo Donald Trump por Venezuela en estos 4 años? ¿Usted por qué habla de un apoyo natural? ¿Es que en qué cambió? ¿Qué hizo el presidente Donald Trump? No, yo creo que él lideró una coalición internacional para promover la libertad y la democracia en Venezuela, para denunciar al régimen de Nicolás Maduro como violador de los derechos humanos, y me parece que tuvo una actuación para que se generara una presión internacional importante sobre el país para que pudiera democratizarse Venezuela, y yo creo que eso genera una solidaridad natural. Yo creo que esas son cosas absolutamente lógicas y en definitiva lo que nos parece también es que el pueblo venezolano va a seguir teniendo un apoyo del pueblo americano en su búsqueda por la democracia y la libertad. No tengo la menor duda. Embajador Tomás Guanipa, embajador de Juan Guaidó aquí en Colombia, sabemos que se tiene que ir y que nos dio más tiempo de lo que ha dispuesto. Mil gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Un saludo especial. Señor Ricardo, le pregunto, allá en Venezuela, usted formó parte de la oposición en algún momento con ese liderazgo juvenil que salió y que surgió hace unos 10 años. Usted no forma parte del PSV, usted forma parte de los partidos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay que ser autocríticos, señor Sánchez. ¿Qué tiene que mejorar el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a corrupción, en cuanto a ejecución de obras? Porque si bien es cierto, de parte de ustedes se escucha un recorderis sobre las sanciones, también tiene que haber una autocrítica por la mala gestión que de alguna u otra forma están haciendo los ministros o el propio Nicolás Maduro. Sí, bueno, en principio creo que este proceso electoral claramente abre las puertas para que nuestro pueblo no solamente recupere y rescate la Asamblea Nacional. Nosotros, decían nuestras abuelas, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y la verdad, si algún error hemos podido cometer, fue haber subestimado la capacidad de hacer daño del enemigo. Jamás pensamos que personas nacidas en Venezuela, en esta tierra sagrada, en esta tierra hermosa, actuaban con tanta saña y tanta indolencia, y que hoy tuviésemos bajas dolorosas en nuestro pueblo cuando se impide a nuestro gobierno
comprar medicinas, por ejemplo, para los pacientes que necesitan medicamentos antirretrovirales, para los pacientes oncológicos. Se han secuestrado recursos, por ejemplo, en el Banco Novo de Portugal para cancelar, por ejemplo, operaciones de niños enfermos que necesitan trasplante de médula ósea. Y todo ha sido con la complicidad del gobierno del señor Duque, la complicidad del gobierno de Donald Trump, que a Dios gracias el mismo pueblo norteamericano, pues bueno, le hizo un pase de factura y lo sacó de la presidencia. Ahora bien, claramente tenemos que corregir lo que haya que corregir, enmendar lo que haya que enmendar y mejorar lo que haya que mejorar. Porque efectivamente en este camino... Es que justamente, don Ricardo, usted dice algo y siempre se habla de la culpabilidad de otros. Y yo quiero que seamos autocríticos, y se lo digo como venezolano. Hay más de 20 obras que están sin concluir. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en una inmensidad de veces que hay que recuperar la PDVSA porque la propia gestión que llegó a la directiva de PDVSA fue designada por el presidente Nicolás Maduro. O sea, hay cosas que corregir y cosas en las que el gobierno de Nicolás Maduro se ha equivocado. ¿Qué cosas son esas que hay que corregir? Bueno, fíjate, una de las cosas que es importante porque a veces se lanzan al aire algunas aseveraciones que no se corresponden con, digamos, con el ejercicio minucioso de lo concreto, de lo que efectivamente se correcto. Por ejemplo, la industria petrolera. Ecopetrol y PDVSA tenían efectivamente en los últimos años los mismos indicadores de crecimiento y participación en el mercado internacional de acuerdo a la producción que tenía cada uno de los países. Sin embargo, hemos visto como Ecopetrol y las empresas colombianas dedicadas al sector petrolero pudieron recuperarse en el año 2015 después que hubo una recuperación de los precios del petróleo. No ocurrió en el caso venezolano. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 2015? En el año 2015 ocurre en Venezuela el decreto de Barack Obama que señala a nuestro país como una amenaza industrial extraordinaria. Un elemento disuasivo para alejar de manera muy clara inversiones internacionales que se necesitan en el sector petrolero. Pero además impedirían que Venezuela pudiese recuperar su economía porque se le impidió claramente, eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen efectivamente las decisiones de la OFAC, que Venezuela accediera a créditos internacionales, a políticas de financiamiento internacional como cualquier país del mundo en situaciones de dificultades, como por ejemplo la Argentina y el Macri que acudió al Fondo Monetario Internacional. A nuestro país se le impidió eso. Entonces difícilmente usted nos está hablando como si todo lo que hubiera pasado en Venezuela fuera culpa pues de los países externos y que ustedes no hubieran destruido una nación petrolera y un aparato productivo en cuestión de años. No, pero es que no tiene elementos para decirlo, es una clarificación muy subjetiva pero sí tengo informes de violaciones de derechos humanos que están publicados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por todos los altos miembros que están en este momento gobernando Venezuela, y además ustedes tenían la oportunidad, señor Sánchez, de invitar y de recibir la participación de la Comisión y de la Unión Europea en estas elecciones, y la Unión Europea los iba a acompañar para darles un poquito de legitimidad, que es lo que necesitan, y la Unión Europea les dijo, esperen, aplacen los comicios, y ustedes ni siquiera quisieron aplazar los comicios. Yo le quiero preguntar a ustedes, ante la falta de legitimidad que tienen ustedes con el mundo y con Venezuela, ¿por qué no aceptaron la invitación de la Unión Europea de retrasar estos comicios que se iban a dar sin garantías en medio de una pandemia? Bueno, en principio es importante aclarar algo. La legitimidad de los procesos electorales en Venezuela no lo da ni el gobierno colombiano, ni la da la Unión Europea, la da el pueblo venezolano. Esto es importante aclararlo y para hacer un hecho de puntualizar algunos detalles. La legitimidad de los procesos políticos en nuestro país la da el pueblo venezolano. Lo segundo es que efectivamente la Unión Europea se le hizo una invitación, además que le hizo el señor Enrique Capriles. Dicho sea de paso que Enrique Capriles, ustedes lo saben, fue un candidato presidencial de la oposición, vinculado al señor Guanipa, que bueno, es parte de la farsa que tiene el señor Guaidó en Colombia, protegido por el señor Duque, y efectivamente quería participar. Ahora, lo que estaban impidiendo, o sea, lo que estaban solicitando era posponer el proceso electoral. Yo no sé cómo se maneja el derecho colombiano. ¿Cómo entienden los colombianos su constitución? En el caso de Venezuela, nosotros somos respetuosos del texto constitucional. Y la constitución venezolana, aprobada por los venezolanos, establece que el proceso electoral tiene que ser en el mes de diciembre, porque el 5 de enero lo contempla nuestra Carta Magna, debe juramentar su nuevo parlamento. Entonces nosotros no vamos a violar nuestra Carta Magna porque lo plantea un ex candidato presidencial que quería participar en el proceso electoral, pero la verdad es que no participó porque no se pusieron a poner de acuerdo. O sea, recordemos eso, entonces no viene esos elementos del análisis. Porque entonces usted deja de ser periodista, una posición objetiva, y entonces una posición parcializada.
perdón, me lo interrumpo un segundo porque yo sí quiero retomar la idea planteada por mi amigo y colega Gonzalo Lázari, en el sentido de que falta autocrítica por parte de ustedes que han gobernado por tantas décadas a Venezuela y siguen echándole la culpa a la oposición del fracaso estruendoso del régimen. Pero quiero preguntarle puntualmente por la corrupción, lo que se conoce como los boliburgueses, que es esa clase emergente venezolana que se enriqueció con el régimen chavista. ¿Por qué ustedes no se refieren a los boliburgueses, que están multimillonarios en varios países del mundo por cuenta de la corrupción venezolana, de ese régimen venezolano que enriqueció a estas personas? Bueno, en principio creo que te exhorto como periodista, ¿no? Creo que una entrevista lo suficientemente imparcial y objetiva debe tratar de emitir tantos calificativos y señalamientos, porque le resta, digamos, valor al esfuerzo que estamos haciendo de tener un diálogo sobre estos temas. Sobre el tema de la corrupción, es la lucha fundamental de nuestros países en América Latina por tratar de poner, digamos, hasta las rejas como corresponde a tantos delincuentes que, usurpando el erario público de nuestros países, se benefician. Ahora te voy a poner un ejemplo. La ex fiscal general de la República, protegida por el gobierno de Duque, está siendo solicitada por delitos de corrupción en Venezuela y no la quieren entregar. El señor Cliver Alcada Cordones, que tenía vinculación con elementos del narcotráfico, fue solicitado por el gobierno nacional para... Pero hablemos de los boliburgueses, hablemos de los boliburgueses que se enriquecieron con el régimen venezolano. ¿Por qué no lo quiere hablar? Pero es que tú me estás obligando a hablar lo que, o sea, una pregunta, una entrevista para contestar, o tú quieres que conteste lo que tú me estás preguntando. Yo te pido, ¿verdad?, un poco de respeto, porque yo te estoy respetando como periodista, pero no tiene sentido que cuando tú me estás preguntando sobre el hecho de corrupción, te estoy colocando algunos elementos y tú quieres insistir en otro, o sea, que prácticamente valide tu opinión. Entonces, hay algún elemento, por ejemplo, el señor Andrade, que fue tesorero del gobierno del comandante Chávez, claramente está vinculado en hechos de corrupción. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha querido entregarlo para ser que efectivamente enjuiciado. El señor Rafael Ramírez, que manejó la industria petrolera, que está solicitado por hechos de corrupción. Y la Unión Europea no se pronuncia sobre eso para que efectivamente sea la diligencia y sea entregado a las autoridades venezolanas para ser enjuiciado como corresponde. Te estoy nombrando por lo menos 3 elementos que en algún momento tuvieron responsabilidad y confianza, digamos, de la revolución bolivariana. Entonces la pregunta es ¿por qué? Cada vez que algún elemento vinculado a la corrupción, por ejemplo como el señor Rotondaro, que manejó el seguro social, y que está en Colombia, y el gobierno colombiano sabe dónde está, sabe dónde maneja los recursos, en dónde los invierte, en qué industria, en qué empresa colombiana está invirtiendo, y por qué no lo entrega al gobierno de Duque. Entonces pareciera que desde la visión colombiana o de algunos países es que hay corruptos buenos y hay corruptos malos. Entonces yo de verdad exhorto, aprovechando esta oportunidad, te he nombrado a 5 elementos que están protegidos por el gobierno colombiano, que en algún momento tuvieron responsabilidad en el gobierno del comandante Chávez, que no han querido entregar para que efectivamente sean enjuiciados por la justicia venezolana. Señor Sánchez, ustedes llevan años viviendo uno de los fenómenos inflacionarios más grandes de la historia de la humanidad. Y no sé si quería preguntarle si usted considera que el gobierno debería hacer un timonazo y cambiar algunas de sus políticas económicas, o usted está conforme con ellas. Puntualmente, por ejemplo, que el Banco Central siga emitiendo indiscriminadamente, que haya control de precios, que el gobierno planifique casi toda la economía. ¿Usted está conforme con esas ideas o cree que tiene que haber un timonazo rápido y radical? No, claramente nuestro presidente Nicolás Maduro ha planteado, digamos, con mucha transparencia a nuestro pueblo, la necesidad de avanzar hacia la sustitución del modelo rentista petrolero por un modelo que se reencuentre con el rescate de todas las fuerzas productivas. Si algún reto debe tener la próxima Asamblea Nacional es hacer un esfuerzo por unir a los venezolanos para vencer los efectos del bloqueo y las sanciones, unir a las fuerzas productivas del país que nos permita recuperar la capacidad de crecer desde el punto de vista económico, y eso es claramente tribute a la generación de la protección del salario de nuestro pueblo y recuperar la calidad de vida de nuestra clase media y de nuestros trabajadores. Ahora, te pongo un ejemplo concreto. La Argentina de Macri, que lo dicen los elementos de estudio de las principales escuelas económicas del mundo, fue un desastre económico, a pesar de que recibieron 65.000 millones del Fondo Monetario Internacional. La Argentina además que no estaba bloqueada. Su empresa petrolera, la YPF, no estaba bloqueada para poder transar. No se le impidió acceder a financiamiento internacional. Entonces, ¿qué distinto sería el cuento? Y seguramente valoraríamos en la situación venezolana desde el punto de vista de ponderaciones económicas, indicadores económicos, si tan simplemente se quitaran las sanciones que impiden a Venezuela acceder al crédito internacional,
a inversiones internacionales, a financiamiento de la banca internacional, y los 35.000 millones de dólares que Venezuela tiene en el extranjero, los bancos que están bloqueados. Eso fácilmente pudiese facilitar las condiciones para rescatar nuestra economía y claramente activar un modelo productivo que claramente el presidente Nicolás Maduro lo ha planteado. La nueva asamblea tiene el desafío y el reto de corregir y cambiar lo que tenga que cambiar para que tengamos un modelo productivo de desarrollo económico, prosperidad, que, repito, recupera la calidad de vida de nuestra clase media y nuestros trabajadores. Pues el señor Ricardo Sánchez es uno de los políticos cercanos a Maduro, es cercano al chavismo, y vale la pena también escuchar esas voces para saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Señor Sánchez, mil gracias por habernos atendido, por haber participado, pues digamos, en esta mesa en donde queríamos entender qué va a pasar el fin de semana, ya que lo que pase en Venezuela, pues a Colombia le importa y le afecta. Mil gracias. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Pues mire, Gonzalo, yo sigo pensando, después de lo que hemos escuchado aquí de los tres invitados que tuvimos hoy sobre las elecciones de Venezuela, que nada va a pasar. Todo sigue igual y parece muy difícil que algo pueda llegar a cambiar. Todo va a seguir igual, Camila, el chavismo ahora con mucho más poder, teniendo en cuenta que, valga la redundancia, todos los poderes públicos estarán a su merced. La oposición, como bien decía Tomás Guanipa, va a esperar a que pase algo, y ese suceso puede ser una implosión interna, no solo social, sino también militar. ¿Eso va a pasar? No lo sabemos. Lo importante es, Camila, es la pregunta que se están haciendo los ciudadanos en Venezuela. El ciudadano opositor. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Voto o no voto? ¿Cuál es la respuesta que me está dando la oposición? Y aún así, más importante es la pregunta. Pues una vez llegue la nueva asamblea, ¿Juan Guaidó va a ir preso? Porque lo que ha dicho Diosdado Cabello es que lo primero que va a hacer la asamblea al llegar y al posicionarse el 5 de enero es enjuiciar a todos los diputados que estuvieron durante este quinquenio. Y esto agravaría la situación social en Venezuela, lo que implicaría, Gonzalo, una mayor migración de población venezolana de ese país. Yo no lo sé, Camila. Yo no lo sé, porque también hay que ver lo que va a suceder con el gobierno de los Estados Unidos. Gran parte de la narrativa que está utilizando el gobierno de Nicolás Maduro es en base a las sanciones que generó y que implementó el gobierno de Donald Trump. Si el gobierno de Biden dialoga con Maduro, yo creo que tiene más riendas o tiene la capacidad de manejar mejor la economía y que esa narrativa no sea tan repetitiva. Habrá que esperar qué pasa después de este domingo y después del 5 de enero, que es cuando se posesiona la nueva Asamblea Nacional. Valeria, ¿cree usted que Biden y el gobierno demócrata que entra a la Casa Blanca en enero del próximo año va a tener una relación distinta con Venezuela y el gobierno de Maduro? Pues yo creo que además por medio de Irán, ¿no? Porque es que Estados Unidos ya dijo y Biden ya dijo que se va a acercar a Irán, entonces por eso va a cambiar un poco el mapa geopolítico. Irán hoy en día pues es el soporte de Venezuela. Entonces pues yo creo que algo sí va a cambiar, sin embargo sí creo que la estrategia de Juan Guaidó, no creo que vayan a encarcelar a Juan Guaidó, porque yo sí creo que Nicolás Maduro en este momento necesita un poquito de legitimidad, y donde cometa ese error, pues ahí sí va a romper la relación con Biden. Entonces yo ahí pues no estoy de acuerdo con Gonzalo. Son las 12 del día, 59 minutos. Hoy estábamos hablando de las elecciones en Venezuela. Tenemos elecciones, o tienen ellos elecciones este fin de semana, y es importante saber lo que va a pasar en ese país, sobre todo porque tenemos una población importante de venezolanos en territorio colombiano. Es la 1 de la tarde en punto, así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, así que no se muevan. Nosotros a las 10:30 de la mañana nos encontramos el viernes, es decir, mañana.